de colores para todos. Un fuerte abrazo para todos los que estamos conectados. Un fuerte abrazo. Bueno, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. Angelito, pues nos ayudas con la oración inicial para comenzar esta sesión número 2. Hermano, buenas noches. Agradeciendo sobre todo al Señor que nos ha permitido reunir esta noche. Sobre todo conocer un poco más de Él y sobre todo tener conocimiento para poder servir mejor a nuestros hermanos prójimos. Ese es el fin importante de una escuela, ¿no? Prepararnos y estar listos para servir a los demás. Esta noche vamos a invitar a la persona más importante que nos va a ayudar a entender, a captar conocimientos, consejos, que nos va a dar nuestra hermana Nancy Salazar esta noche, que nos va a compartir el tema muy importante. Y para eso vamos a invitar al Espíritu Santo esta noche que nos acompañe. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa María Virgen de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros. Vamos a hacerlo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Ahí en el mensaje, en el chat, he descargado, les he puesto para los que no estuvieron en la sesión anterior, el plan de lectura bíblico, ¿no? El plan de lectura bíblico que propusimos la semana pasada, ¿no? Que le dije que era un plan a 12 meses, era un plan a 12 meses. En el primer mes comenzábamos con los evangelios por ser el corazón de las escrituras. El día de hoy, nuestra hermana Nancy Salazar va a darnos una exposición sobre los libros históricos, que son los libros que vienen a continuación, ¿no? En el plan de lectura bíblica, en el segundo mes, se habla de los libros históricos, ¿no? Los libros históricos, estamos hablando del Antiguo Testamento. No le tengamos como que, bueno, la historia, hablan de los hechos, de las guerras. Si ustedes se dan cuenta que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento son históricos, y es que el pueblo de Israel, no le fue fácil, pero el pueblo de Israel se dio cuenta de que de que Yahvé, Dios, no solamente se revela con palabras. Algo ya habíamos dicho la semana pasada. Dios se revela en los acontecimientos. Y el pueblo de Israel, antes de escribir libros, tuvo que discernir los acontecimientos. Y una vez discerniendo los acontecimientos históricos, comenzó a escribir. Hay libros que son de doctrina, pero la gran mayoría de libros del Antiguo Testamento son históricos. Es decir, historia de cómo Dios se fue revelando en la historia, en los acontecimientos. Eso le costó al pueblo de Israel. Eso le costó. Entonces ya nuestra hermana Nancy nos va a dar aquí ya una guía de que cuando yo ya comience a leer estos libros, ya yo voy a tener las cosas un poquito más claras y no me voy a perder. Tengo que enfatizar en lo siguiente. No es que a mí me van a explicar el libro y ya voy a entender, ya porque un hermano o hermana me lo explicó. No. Usted tiene que leer los libros históricos. Usted tiene que también experimentar lo que Dios se fue revelando a este pueblo. Le vamos a dar la guía, sí, pero es el cursillista, el que nos está escuchando, el que tiene que coger en función del plan, en función de este plan, coger estos libros, ¿no? Bien, entonces
Entonces, Angelito, si le das el control a Nancy, vamos a empezar entonces con Nancy Salazar. Y les pido, por favor, todos apaguen el micrófono. Por favor, todos tener los micrófonos apagados, ¿no? Y ya después de la intervención, alguien que desee hablar, posiblemente levanta la mano. Angelito, no puedo compartir. Angelito, tienes que hacer la anfitriona a Nancy para que también pueda compartir. Ya. Ya, ok. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bien, queridos hermanos, buenas noches. Qué gusto poder compartir hoy en esta noche de escuela maravillosa, pero sobre todo ir juntos en este viaje. Porque esto es como un viaje. Dicen siempre que la vida de uno es como un viaje en tren. Tiene muchos vagones y uno pasa por diferentes vagones, diferentes personas y así mismo diferentes situaciones. Pero hoy vamos pues a aprender un poquito, una guía, una pauta metodológica para poder entender qué pasó en esa época, quiénes eran esas personas y cómo puedo relacionarlo yo ahora. Y qué herramientas me da esto para yo poder entender lo que estoy viviendo. ¿Será que es lo mismo? ¿Será que las situaciones eran las mismas? ¿Será que las personas tenían las mismas características de hoy? Pues hoy lo vamos a ver. Vamos a descubrir qué pasa. Pero bien, como nos han mencionado, pues hoy día tenemos nuestra escuela. Los libros de Pentateuco y los libros históricos. Vamos a tener una primera parte y una segunda parte, ¿no? Vamos a irnos adentrando un poquito al momento. Dentro del Pentateuco tenemos 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la primera parte de los libros históricos, Josué, Jueces y Ruth. ¿Qué nos dan estos personajes? Recorrido, situaciones, hechos, leyes, sabiduría, dejando el legado para todas las generaciones. Pero bueno, voy a ver que me conozcan un poquito, tenemos una planificación dentro de esta sesión, ¿no? Esta planificación consiste en lo siguiente, para poner el tiempo. Testimonio, las premisas, desarrollo del tema, conclusiones. Así nos vamos a manejar, ¿no? Voy a dar un poquito mi testimonio en una primera parte, porque luego continuamos en una segunda parte, la siguiente, que de una vez los invito, y para ir continuando en este viaje. Bien, Nancy Salazar. Mi nombre es Nancy Shirley Salazar Valencia, 44 años, 21 años de cursillista, pertenezco al secretariado. Bueno, ¿qué ha hecho el cursillo en mí? Primera parte. En este viaje que yo he tenido, soy un poquito estudiosita. Entonces, ese estudio, el cursillo, lo ha transformado en mí. Siempre he dicho que el estudio, el estudiar, el tener los títulos, no te hacen más que los demás, sino que te hacen ser mejor persona. Y en mi recorrido de estudio, bueno, ustedes saben, soy psicóloga educativa, soy docente, trabajo con la adolescencia, con el mundo de las emociones y trabajo con la básica superior, 8º, 9º y 10º. Y doy la asignatura de francés. Y soy tutora de grupo también. Pero luego me decidí estudiar el asesoramiento. Saqué una maestría en asesoramiento educativo familiar y estoy en la tesis de mi máster en neuropsicología y educación. Además de eso, hice una especialidad en educación personalizada y muchos cursos más. Y en este momento también estoy en un curso de psicología general y psicología social para poder un poco más entender. Pero ¿qué es lo que ha hecho el cursillo en mí con los estudios? Ha hecho poder entender y decir que este servicio que se hace tiene que ser bien hecho. Sea que haya cheque o no haya cheque, tiene que ser bien hecho. Y ha sido una transformación para mí, el antes y el después de Nancy.
el antes y el después. El antes y el después, ¿quién era Nancy? Siempre andaba en los grupos juveniles, siempre he estado un poco en la iglesia, pero era como dominguera, no más, no tenía eso de ir a misa todos los días, no. Pero a mí también me ha ayudado en esto del movimiento, me ha ayudado que estoy en un colegio donde manejan todos estos indicadores. Y yo me siento muy complacida y bendecida. Nancita, no se escucha. Ya. ¿Ahí me escucha? Sí. Me encanta compartir y bueno, en esta sintonía de compartir también, el cursillo ha hecho muchas cosas en mí. ¿Por qué? Porque siempre a través del compartir con las amigas hemos podido hacer cosas que ayuden a otras personas también. Y yo creo que el cursillo para mí ha sido una transformación en el servicio a los demás, en el servicio desde mi casa, en el servicio cuando me necesitan y en el servicio donde Dios ha querido que yo esté. Además de eso, también colaboro en Radio La Voz de María con el hermano Fausto Salto, que me invita todos los sábados y podemos compartir temas diferentes para la sociedad, para la comunidad. Entonces, todo eso ha hecho el cursillo, transformarme y hacer que viva el cursillo de una manera diferente, clara, precisa, pero sobre todo de que el tener a Cristo en mi corazón me permite ser una mejor persona cada día, ¿no? Y en estos 21 años de cursillo soy muy feliz con la prueba, con el dolor. Ahorita con mami estamos viviendo una prueba muy difícil, muy dolorosa, pero yo sé que Dios siempre hará el milagro del amor. Él no tiene otras cosas más bonitas que hacer el milagro del amor. Y a pesar de esa prueba tan dolorosa, yo digo, yo te voy a servir. No importa lo que pase. No importa que a veces sienta que veo todo oscuro, como cuando uno le dice a un paciente, no veo oscuro, que Dios siempre está allí. Y yo siento que Dios siempre está en todos estos momentos y en todos estos espacios. Por eso yo nunca al cursillo le digo no. Aunque esté muy cansada, yo nunca digo no. Al cursillo no. A todo lo que me piden, porque siento que Dios siempre está allí. Y bueno, ese es un poquito mi testimonio desde ese lugar para poder. Y ahora vamos a continuar a ese viaje que es lo profundo, lo que queremos saber y tenemos ávido de conocer. No puedo cambiar, Angelito, míreme porfa, no puedo cambiar la siguiente, creo que ya, ahora sí, ya, listo. Bien, uno de los libros del Pentateuco, como son cinco Pentateuco, es Génesis. Vamos a ir haciendo un resumen. Ya bien nos decía nuestro vocal coordinador de la Escuela de la Fe y Santidad. Aquí no vamos a explicar versículo por versículo, no. Aquí vamos a hacer una correlación para poder entender este libro. Génesis, y lo he ido pautando con unas imágenes para poder ir anunciando, ¿no? Dice, relatos de la naturaleza de Dios. En Génesis, ¿qué vamos a encontrar? Relatos, algo que me comentan, me cuentan, pero de esa naturaleza que podríamos decir ahora, ¿cómo está el mundo? La contaminación y todo lo que vemos en el universo, toda cómo está la tierra, el petróleo que no hay, que sí hay, que nos quitan, que no nos quitan, todo eso en un contexto relacionado en Génesis con esto de la naturaleza. Pero allí el Señor se hace presente y empieza el Señor a tener ese vínculo con la humanidad. Entonces, Dios creador y Señor de todo. Entonces, en Génesis vamos a encontrar esto, relatos que van abriendo los vínculos para nosotros como humanos sentir que hay un Dios creador. Y si es un Dios creador, ¿pero qué es lo que crea? Seguimos a continuación. Dios inicia su relación con la humanidad creando al mundo con armonía.
Miren ustedes, y ahí está la creación divina, que está en dos partes, como ustedes saben, algunos que ya han ido un poquito leyendo de Génesis. Entonces, el Señor es un Señor de todos, eso clarísimo lo tenemos que tener, pero entender que Dios crea al mundo en esa armonía. Entonces, si el Señor crea el mundo en esa armonía, yo voy relacionando con mi vida. ¿Estoy viviendo en el mundo en esa armonía? ¿O estamos todos corriendo con esto de la pandemia? Es que las medidas nos dicen hoy, las medidas nos dicen mañana, pero que ya nos dijeron, que ya nos mandaron, y que vemos las noticias, y que no, que ya nos cierran el fin de semana, y que ya no podemos hacer esto. Entonces, pero Dios nos dice que Él crea el mundo en armonía. ¿Cuál es nuestro accionar para armonizar ese mundo? Entonces, nosotros tenemos que entender que estos libros nos van dando pinceladas y pautas para nosotros poder decir, ¿cuál es mi accionar entonces? Si Dios creó al mundo con armonía, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi accionar? ¿Cuál es ese salir de mi yo al encuentro del otro? ¿Será que puedo salir? ¿Será que me quedo bloqueado allí o bloqueada y no puedo salir al encuentro del otro? Pero una premisa importantísima en Génesis es lo siguiente: el plan de Dios vence al pecado. Dios tiene un plan. Entonces, a ver, Dios me empieza a mostrar la naturaleza. Es un Señor de todos. Crea el mundo en armonía y tiene un plan para vencer el pecado. Dice, el pecado rompe el equilibrio, pero Dios decide no abandonar el proyecto del amor. Entonces, queridos hermanos, en Génesis nos da una perspectiva de que Dios no abandona el proyecto del amor. Yo no lo puedo abandonar a Él. No puedo, porque Dios me lo está diciendo en este momento. Dios no lo abandonó. Dios venció el pecado, ¿no? No les dijo, bueno, sí, efectivamente, tomó las medidas respectivas en lo que tenía que hacer con Adán y Eva cuando empezaron en su proceso, pero Dios no dijo, bueno, cierro los ojos, ya no sigo en esta creación que yo hice para que todo el mundo sea feliz, sino que no. Dios dijo, no lo abandono. Entonces, esta es una buena oportunidad para nosotros entender que no debemos abandonar el proyecto del Señor, ¿no? Esto nos habla un poquito Génesis. Entonces, Dios creador, Dios crea el mundo en armonía y Dios decide no abandonar el proyecto del amor. Entonces, hermanos, nosotros somos un proyecto de amor. Yo les decía el otro día a un grupito de jóvenes que estuve en un taller. Si yo soy un pedacito de cielo para el otro, porque estoy dentro del proyecto del amor de Dios, ¿cuáles son mis acciones? Yo no puedo tener otras acciones diferentes, porque yo soy un pedacito de cielo para los demás. Entonces no puedo tener otras acciones diferentes. Entonces estas enseñanzas, estas narrativas, estos acontecimientos, me sirven a mí ¿para qué? Para entender que hay un proceso para seguir avanzando y para seguir entendiendo el amor de Dios. El libro, Éxodo, salida. Yo tengo que salir, salida. ¿Cuándo salgo? Mañana, pasado. No, hermanita, no puedo salir ahorita porque tengo la pandemia. Efectivamente, tiene que cuidarse mucho. Si es vulnerable, mucho más. Pero no se paralice, porque uno tiene que salir. ¿Pero qué dice Éxodo? ¿Qué ustedes van a encontrar? El relato allí. Tradiciones orales y celebraciones. Historia narrada de padres a hijos. Le cuenta. Giovanni me cuenta a mí, que soy su amiga. Yo le cuento a mis hijos que mis hijos, le cuento. Mis hijos le cuentan a sus hijos narraciones, tradiciones de esa salida del pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud. ¿Nosotros salimos de la esclavitud? No. En Nancy no se puede. ¿Cómo voy a salir de la esclavitud? Con el marido que me ha tocado. ¿Cómo salgo de la esclavitud? Es el que me tocó, ¿no? Entonces, mire, estas cosas siempre me tienen que mover a mí, sensibilizar como cristiano, porque Israel sale, el Éxodo, siempre ustedes dicen, segundo libro del Pentateuco, es salida. Quiere decirme, a mí salga, pero yo tengo un acontecimiento que me narra. ¿Y qué es lo que pasa en ese acontecimiento? Que Israel sale de Egipto, de la esclavitud, y las enseñanzas de los acontecimientos yo tengo que vivir de distinta manera, que yo también tengo que aperturarme, que si yo tengo una narrativa
una narrativa histórica. Mi abuelita me contaba, mi abuelita, decían algunas hermanitas, a veces dice, mi abuelita Nancita nos hacía rezar a las 5 de la mañana. Mire, la tradición, 5 de la mañana rezas el rosario. Dice yo a veces no quería. Ahora dicen familias, dicen Nancita, yo tengo que sufrir, mis hijos no quieren rezar el rosario, pero yo ahí los tengo sentados para que recen el rosario. Entonces el Éxodo, si me habla de salida, me habla de tradición, eso voy a encontrar. Entonces cuando usted empiece a leer, usted va a entender, aquí hay una tradición, mire, de padres a hijos, seguía este pueblo, seguía el otro, entonces hay una tradición. Pero miren que el Éxodo nos habla de este pueblo que sale de la esclavitud. ¿Por qué? Porque Dios se revela. Dios se revela ante ese pueblo para que pueda entender que no está haciendo las cosas bien y sale de esa esclavitud. Levítico, el tercer libro, ¿no? Levítico, nombre de la tribu Leví. Leví ejercía funciones sacerdotales, colección de leyes. En este libro, estos libros son es un género legislativo. ¿Por qué legislativo? Porque hay normas, hay códigos. Entonces uno dice, o sea que sí existe. Ahora, ¿qué tenemos en el Pentágono? Yo siempre digo el Pentágono, Carondelet, yo digo, el Pentágono, ¿qué tenemos? La Casa Blanca. Las normas, las leyes, mire, las normas del CODE, no salga, si entre, regrese. Hay normas también. El pueblo de Israel vivía códigos, leyes, normativas. Nosotros los docentes tenemos códigos de convivencia, normativas de convivencia. Entonces, ellos también lo tenían. Pero ¿a qué me invita? El último mensaje de la Biblia siempre es, esto me están narrando, esto me lo están contando, esto ha vivido este pueblo, pero yo, ¿qué hago con esto? ¿Con qué me quedo? Es que no lo entiendo, Nancy. Sí lo tiene que entender. ¿Por qué lo tiene que entender? Porque usted literalmente no es que usted tiene que, voy a desglosar palabra por palabra. No, asumir algo que yo leo es describir, ir desglosando. ¿Qué me dice a mi vida esto? ¿Esto está en sintonía con lo que yo vivo? ¿Será que ahora ya no tenemos normas, ni leyes, ni códigos? Sí las tenemos, queridos hermanos. Tenemos una sociedad normada, pero efectivamente que las normas, leyes y códigos pueden ser ambivalentes. Y es por eso que a veces en determinados momentos y situaciones tenemos las huelgas, tenemos que renuncian los ministros a nivel político, a nivel social. ¿Por qué? Porque esa normativa no está bien puesta. Pero en el libro de Levítico le presenta esa normativa, los referentes, ritos, sacrificios que hacía el pueblo, ¿no? ¿Y por qué hacía ese sacrificio? Para fortalecer la fe, para celebrar la fe. Miren nosotros, los cursillistas, ¿qué hacemos? Estamos en Rosario los miércoles, hacemos un sacrificio, porque muchos pudieran decir, uy señorita, yo ahí en ese momento tengo hermanita que atender a mi esposo que llega al trabajo, atender a mis hijos, pero estoy haciendo un sacrificio para fortalecer mi fe, para ayudar a mis hermanos, para ayudarlos en oración. Miren el chat, cómo se presenta también, ¿no? El chat es un medio que me permite a mí ver quién está mal, por qué no está, qué está pasando, cómo estamos viviendo los cursillistas. Entonces, al presentarme una norma, y en el chat también nos pone el vocal de prensa, o los hermanos, o el presidente, por favor, hermanitos, cadenas no, sino que esto es importante para ver los hermanitos que están enfermos para cosas fundamentales. Entonces es ahí donde se presenta la norma, la ley, entonces, y los códigos. Entonces, esta colección de libros ahí en Levítico, ¿no? Colección de leyes son importantes, porque uno las leyes y los códigos de convivencia los tiene que tener en la iglesia doméstica que nos insiste tanto el Papa, esa iglesia doméstica. Y entonces este libro de Levítico me lleva a entender y cómo se transmiten a través de esos códigos. Son leyes, costumbres, ¿no? Y señala a Moisés como autor de las leyes. Recuérdense que Moisés siempre fue uno de los autores principales en este proceso del Antiguo Testamento. Números, los números, uno dice, ay Dios mío, números, ¿qué es eso? Yo escogí psicología para no escoger administración. Números, huyo de los números, pero no, en la Biblia, ¿qué nos muestra los números? El censo de tribu en el Sinaí. Entonces allí, en todo lo que es del libro de números, usted va a tener
todos los censos que habían en los diferentes pueblos, y usted va a poder ir descubriendo. Y qué bonito cuando usted empieza a leer, porque dice, Dios mío, tanta maravilla, tanto hay que aprender, y yo estoy en pañales. Todos estamos en pañales, porque aquí los teólogos, los sacerdotes, los que han estudiado teología, Giovanni, están un poquito más de avanzada, pero los demás estamos en pañales. Pero con esa nueva normativa que nos ha dado, con esa matriz para poder aprender a leer la Biblia, esta lectura sostenida de la Biblia, entonces nosotros vamos a entender. Pero en números siempre vamos a encontrar todo lo que son los censos. Por eso en el segundo ítem dice, escrito por los exiliados de Babilonia para fortalecer la fe y el peregrinar a la tierra prometida. Estos censos, miren, había los censos de estas diferentes tribus y ellos, ¿pero por qué? Porque ellos tenían un peregrinar a esa tierra prometida. Pero miren lo que dice también números, y esto es muy importante, y yo creo que nosotros estamos en ese proceso. Enfatiza el proceso continuo de pecado, castigo, conversión, gracia que vivía el pueblo de Israel. Nosotros estamos en un proceso, porque en este momento muchas personas decimos, yo quiero ir al cursillo. El otro día escuchaba una hermana que decía, por favor, ¿cuándo hacen un cursillo que me quiero ir? Uno. Otros dicen, ay, no, pero a mí me da miedo, yo que me voy a ir al cursillo, no podría, ¿no? Pero hay mucha gente que está en ese proceso de decir, quiero algo distinto, quiero algo diferente, y ahí estoy viviendo ese continuo, buscando esa conversión. Nosotros como cristianos vivimos buscando la conversión día a día. ¿Por qué? Porque nos convertimos todos los días. O sea, la conversión es día a día. Yo me caigo, retrocedo 10 y avanzo 5 y otra vez retrocedo 10, no crean, no es fácil. ¿Por qué? Porque de pronto viene el vecino que te dejó la basura ahí y tú dices, ay, el vecino me dejó la basura, tengo que barrer, qué horror, no, qué barbaridad, no es posible, que no entiende. Pero uno lucha por transformarse. Y mire cómo en números, ese pueblo, cómo vivía, en ese continuo proceso de conversión, de buscando la gracia que vivía este pueblo, ¿no? Pero también, ¿no? El castigo, ¿no? Ese castigo, ¿por qué? Porque uno también tiene que asumir muchas cosas. Y uno dice, mucha gente que desconoce lo que nosotros conocemos, dicen, es que la pandemia es un castigo de Dios. Hay mucha gente que se está debatiendo este tema. ¿Es un castigo de Dios o es el hombre? El otro día un taxista me decía, señorita, ¿esto es castigo de Dios o castigo de los... castigo de Dios, decía él, o es por los hombres? Ay, le digo, ¿cómo se le ocurre? Y se me reía. ¿Cómo se le ocurre el castigo de Dios? Impensable, imposible, le digo yo. Imposible. Imposible. Este es un asumir de nosotros que también debemos de ser obedientes. Miren, lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud, pero ha vivido los censos, las normativas, los códigos. ¿Qué le pasa al pueblo ecuatoriano? ¿Qué le pasa al pueblo a nivel mundial? Que no obedece. Estamos en una pandemia difícil, pero no obedece. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a obedecer? Porque es que tengo entendido, no sé porque no he visto la noticia, pero me pasaron ese dato, que Arabia Saudita ya ellos están la mayoría vacunados, entonces ya la mascarilla no va, no procede. Y uno hace la correlación, mire un pueblo, un peregrinar, un camino, los censos, las normativas que tenía Levítico y todo lo demás. ¿Cómo es posible que las normativas se rompan? Porque, y miren, ¿desde cuándo? Hoy, en el siglo XXI, rompemos códigos, leyes, normativas. Y en la época de Jesús, de Dios, que empieza a vincularse con la humanidad, también se rompen las leyes y las normativas. Pero existen, siempre han existido códigos, normas. Entonces, es necesario, importante tener súper claro. Entonces, en número, cuando yo lea este libro, yo voy a encontrar este proceso y me voy un poquito a sensibilizar y voy a ver cosas un poquito fuertes, que diga, Dios mío, el castigo. Porque este pueblo no entendía. Y ahí uno se hace la pregunta, hermanos. Cuando ustedes lean esta parte de este libro así tan fundamental allí, uno se hace la pregunta, ¿será que yo estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué me está pasando esta situación con un hijo, con un esposo, en mi movimiento, en mi trabajo? Que me dicen muchas gracias, me ascienden de sueldo. El otro día me contaba un amigo que a un amigo de él lo habían ascendido de puesto y al otro día le dijeron muchas gracias. Esas son las cosas que pasan. ¿Y cómo yo puedo sostener esto?
¿no? Entonces, todas estas herramientas, todo este trabajo, esta inspiración divina, hacerla, resignificar la información, no leer aceleradamente, no leer de manera como que, ay, ya voy a leer y no pasa nada, no, continuo con pauta. Ya les daré unas pautitas también de orientación. Y el Deuteronomio, este libro, el Deuteronomio dice, recuerda las maravillas que Dios ha hecho por su pueblo. Y hoy me dice a mí, yo tengo una gran maravilla. Yo sigo en el plan de amor por ti, como cursillista, como cristiano. Pero en ese servicio que yo te he dado, haz lo que tienes que hacer. Y mire lo que dice, y yo digo, uy, la psicología siempre ha estado, la psicología, mi amiga, la psicología siempre, la motivación, amarlo con todo el corazón. O sea, en Deuteronomio usted va a encontrar eso, y usted se va a enamorar de ese libro, porque usted dice, Dios mío, qué motivación para yo amar a Dios, y entonces yo qué estoy haciendo, no, yo tengo que tomar otra ruta, uno rápido, uno, la piel se le eriza cuando uno empieza a leer y a entender los libros, porque dice, ¿y ahora qué? Me motivo a amarlo a Dios con todo el corazón. Y ahí, en este libro, usted va a encontrar la lucha por la unidad. ¿Qué hacemos los cursillistas? Luchamos para que se conecten, luchamos, lloramos, mandamos las publicidades, las promos. A veces esto no le da como penita andar mandando, gente tanto que manda y tanto que manda. Pero mire cómo ahí en este libro usted va a encontrar la lucha, y quiere decir que es necesaria, y que en la época de Jesús estuvo esa lucha por la unidad. Entonces es importante, queridos hermanos, tan bonito poder ir descubriendo. Presenta la misma alianza como nueva ley. Mire que ahí en este libro, la alianza, entonces la presenta como una nueva ley. ¿Pero por qué la presenta como una nueva ley? Adaptándola al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía estas diferentes características, estos cambios, esta conversión continua que estaba ahí en el castigo y en la gracia y en la búsqueda. Lo mismo que estamos haciendo nosotros, en esa búsqueda incesante del Señor, de enriquecernos, de tomar esa agua viva que nos transforme el alma, nuestros pensamientos, ¿no? Y mire, allí se revela las memorias y confidencias de Moisés. Es ahí cuando Moisés cuenta todo, ¿no? Cómo era ese pueblo, qué no entendía el pueblo de Israel. Y él era un mediador. Y mire, yo digo, otra palabra más en psicología, digo yo, sigue avanzando. Mediador. Moisés siempre fue mediador con el pueblo de Israel, entre Jesús, mediador entre Dios, y decía, Señor, este pueblo, no, pon la serpiente para que así se sane, no, el mar rojo, y todas las situaciones que se presentaban con el pueblo de Israel. Pero Moisés siempre estuvo allí. ¿Para qué? Para mediar, para hacerles ver, y para pedirle al Señor misericordia. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, esa misericordia entre nosotros, y pedirle a Dios misericordia por nuestro pueblo, por nuestros hermanos enfermos, porque eso es, siempre tiene que haber. Por ejemplo, pudiéramos decir nosotros, trasladándolo al secretariado, nuestro presidente es nuestro autor, nuestro guía, nos está indicando, nos invita, hermano, porque eso se vive en un determinado entorno. Pero hay una cosa muy característica. El pueblo de Israel, seres humanos como todos nosotros, únicos e irrepetibles, pero sus características eran distintas a las que tenemos nosotros. Entonces, por ello, es importante que cuando se vaya leyendo uno también pueda entender, era un pueblo distinto, con pensamientos e ideas arraigadas en su mente, que no trataba de cambiar cuando pasó tanto tiempo en ese peregrinar para llegar a la tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que ir flexibilizando, como nos dicen a los docentes, flexibilice contenidos, ahora flexibilice pensamientos y diga, no, a ver, yo quiero llegar a la vida eterna, yo quiero llegar a ser santo, entonces voy a luchar, poco a poco voy a luchar, así como ese pueblo con características distintas, no como nosotros. Los latinos tenemos diferentes características, una cultura muy jovial, muy alegre. Los europeos, diferentes características. De pronto ellos son un poco más fríos, nosotros siempre súper alegres, hay bonachones, generosos. Y la gente que dice que va a Italia, a Roma, dice, uy, Dios mío, cuando tú vas allá la vida te cambia, Nancy, es distinto.
Tú ya no es como aquí que uno le brinda un cafecito. Venga, vecina, tomémonos el chocolate, vámonos a tomar un café con las amigas. Es todo distinto. Esa misma caracterología no la tenían el pueblo de Israel. Nosotros tenemos distinto, estamos en un siglo XXI, estamos con una juventud, con una generación distinta. Entonces, por lo tanto, todo eso que ellos vivían en esa época nos sirve de narrativa, nos sirve de enseñanza, nos sirve de un legado para nosotros, pero correlacionarlo y tener base y decir, hubo normas. Y cuando el pueblo cumplió la norma, el pueblo se convirtió. Entonces, si hay normas, si hay códigos, yo también lo puedo hacer. También puedo llegar a esa conversión. Entonces, es importante un resumen conclusivo del Pentateuco, Génesis. Dios creador y Señor de todos, contiene las tradiciones más antiguas de la humanidad y las más memorables de la Biblia. Miren tan bonito Génesis, creador de todo, que se quede bien clarito eso, hermano. Si yo voy a leer este libro, ¿es por qué? Porque voy a ver estas tradiciones antiguas, cómo vivía la gente, cuáles eran sus sacrificios, qué hacía, y las más memorables de la Biblia. Memorable es algo especial, algo hermoso, algo que te permite a ti sentirte bien. Memorable, ¿no? Éxodo, creencias y leyes que sostienen la fe y el pueblo judío y que son fundamento de importancia para la fe cristiana. Entonces, en Éxodo, eso es lo importante, ¿no? Hay leyes, hay narrativa y al final del mensaje siempre va a ser el fundamento de la fe, sostener la fe a través de estas leyes con el Señor. Levítico enfatiza que el pueblo de Israel fue elegido para ser santo. Mire, soy elegida para ir a cursillo, soy elegido para ir a cursillo, para ser santo. El pueblo de Israel fue elegido y ahí usted lo va a encontrar. Trata de fortalecer su identidad en torno a qué cosa, a la ley, los profetas y el templo. ¿Por qué? Porque cada uno tenía una caracterología, entonces era distinta la manera de actuar. Entonces, esa ley que se cura en sábado, que no se cura en sábado, que el Señor comes con los pecadores, que no comes con los pecadores. Las leyes, como ellos, esa era la lucha, miren, fortalecer la identidad. Entonces nosotros, unidos a nosotros como cursillistas, ¿cómo fortalecemos el movimiento? ¿Cómo fortalecemos? Tenemos un reglamento que ya nos pautaron. ¿Cómo nosotros lo fortalecemos? Entonces, es importante tener claro eso. Números. Israel recordará la experiencia en el desierto y la elección de Dios y el caminar litúrgico y peregrinar. ¿Por qué litúrgico? Porque siempre estaban en el templo haciendo estos sacrificios, en la oración. Entonces, es un recorrido, es una experiencia. Así es nuestra experiencia antes de ir al cursillo. Es antes y es el después. ¿No? Uno siempre dice, es antes y después. Yo antes era así, yo ahora soy diferente. Antes era un poco resentida, ahora voy mejorando y soy diferente. Que me caigo, por supuesto, que lloro, por supuesto, que sufro, por supuesto, pero hay un peregrinar, pero siempre Dios elige lo mejor para mí y para cada uno de nosotros. Y el Deuteronomio adapta la ley a la nueva situación del pueblo. Entonces, hermanos, pandemia, adaptemos esta pandemia. No nos podemos adaptar afectivamente, porque los que somos abrazadores y siempre el cariño, como somos los latinos, es bien complicado. De pronto para los europeos digan, ay, qué chévere, qué bueno, no me abrazo, no, nada. Pero los latinos no. ¿Ya? Entonces, mire cómo en Deuteronomio, cómo ellos adaptan la ley a esta nueva situación del pueblo de Dios. ¿Cómo ya estaba mejorado ese pueblo? Entonces, esta misma ley, lo que hacemos es adaptarla y ver. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando se hace un recorrido y hay una experiencia? Cuando hay un recorrido y una experiencia, hay una fuerza que motiva al ser humano a ser mejor. Y yo puedo tener las mismas normativas, los mismos códigos, pero los voy mejorando, me voy transformando porque yo ya tengo una visión distinta. Y eso es lo que les pasó a ellos. Tuvieron la misma ley, la alianza, pero ellos dijeron, ahora vamos a actuar de otra manera, porque ya no fueron los mismos de siempre, ¿no? Entonces, este recorrido y este resumen conclusivo es importante tener en cuenta, ¿no? El recorrido del Pentateuco me anima a mí a ser siempre una cristiana que pueda entender que hay normativa, que hay leyes, que hay códigos, que hay tradiciones antiguas. No es que la Biblia, ay, ¿y tú cómo sabes que la Biblia? No,
tradición antigua con la humanidad. El vínculo cuando el Señor empieza con la humanidad, cuando crea en armonía. Mira cómo dice tan bonito, en armonía. No dijo, ay, no tengo nada que hacer, voy a crear al mundo. No, en armonía. Entonces yo también en armonía voy a empezar a develar mis pensamientos, a confiar en Dios, a orar más, a acompañarme con los otros, a asistir a lo que tengo que asistir, a tener esta lectura de la palabra. Ya tenemos un modelo, ya nos los han mandado al chat, ya se está compartiendo con todos. Empecemos ese caminar, empecemos a hacer ese recorrido del plan lector, porque es un plan lector donde uno tiene que leer y también decir qué acciones puedo rescatar de esto, cómo lo puedo entender. Y bueno, los libros históricos narran la historia del pueblo de Israel. Su base en crónicas o análisis histórico nos da la perspectiva de la fe y descubren la presencia salvadora de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la historia? La historia, generalmente en el currículo nacional, la historia, las fechas, los gobiernos y todo lo que pasó. En la Biblia, la historia narra ese recorrido del pueblo de Israel. ¿Cómo narro mi vida en este momento? Pensemos unos minutitos. ¿Cómo yo pudiera narrar mi vida, mi familia en este momento? Eso es lo que usted va a encontrar allí en los libros históricos, ¿no? Es una narración, es una narrativa. ¿Y cuál es ese último mensaje que me narran la vida para que yo pueda también ver qué es lo que hay, qué más hay, ¿no? Y está en la historia, su base en la historia. Pero mire, esa historia con una perspectiva de fe. Que haya fechas, situaciones presentes, pero siempre está la fe en primera plana, ¿no? Descubrir la presencia salvadora de Dios. ¿Cómo voy descubriendo a través de un recorrido la presencia salvadora de Dios? Lo que nos pasa en Cursillo, nos vamos 3 días a Cursillo y uno dice, oh, sorpresa, ¿cómo he sido? Y cómo Dios, cómo lo voy descubriendo a Dios en estos 3 días de Cursillo. Y luego continúo mi caminar. Entonces, asimismo, en los libros históricos vamos a encontrar eso cuando empecemos a dar lectura a ellos, ¿no? Entonces, dentro de esta primera parte de los libros históricos, vamos a enfatizar en Josué, Jueces y Ruth. A ver qué pasa con Josué, y puse allí unos pequeños textos, pero resalté que es lo más importante, ¿no? El libro de Josué, héroe israelita que continuó la misión de Moisés. Es un héroe. Nosotros seremos héroes en el movimiento, en nuestro hogar, con lo que me rodea, es héroe, ¿no? Entonces es ir, organizar, tener esa logística, continuar con los pactos, continuar con la alianza. Eso habla Josué. O sea, es como decir, continuar el legado, continúa la misión. Yo estoy continuando la misión del cursillo, del movimiento, continúo. Le brindo a mis hijos herramientas para que continúen mi misión, que sigan, que se unan a la iglesia, que no vayan por otros caminos. Entonces Josué continúa y ayuda a los israelitas. Miren, ayuda a los israelitas, ¿no? A este territorio, a continuar con esta alianza. Entonces es importante tener claro que estos nombres que van a saltar en los libros históricos son personas fundamentales. Y estas personas fundamentales, ¿qué es lo que hacen? Hacen una misión, pero esa misión conlleva a que el pueblo se convierta. Y esa es la idea. Entonces, si yo leo que hay una misión, entonces toda mi vida es una misión, es un servicio. Entonces, si mi vida es una misión, yo tengo que lograr ser un pedacito de cielo para que se convierta el otro que está a mi lado, ¿no? Entonces, en el libro de Jueces, miren lo que nos dice, narra las dificultades que enfrentan las tribus de Israel. Entonces, pudiéramos decir nosotros, estas dificultades que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Pero ahí vamos a encontrar, ¿no? Y cómo vivir esa fidelidad con Dios, a pesar de esa dificultad. Por eso les digo, a veces la gente no reconoce. Y la gente dice, bueno, si yo lo expongo, ¿qué dirá la gente?
Uno es bueno compartir para que la gente te ayude, te acompañe, pero es ser fiel con Dios a pesar de esa prueba. Miren las dificultades, ustedes van a encontrar las dificultades que tenía este pueblo y cómo se unía también y cómo se presenta a Dios que atiende sus oraciones. Entonces hoy me permito, porque Dios, a pesar de esa prueba que tenía el pueblo de Israel, atendía la oración. Y eso en el libro de Jueces lo narra muy bien, ¿no? Y bueno, y Ruth, ¿quién es Ruth? Mujeres al poder. Ruth, una historia ejemplar, escrita para comunicar la proyección universal del amor de Dios. Las mujeres somos puro amor. Nos desborda el amor. Nos debe desbordar el amor. ¿Por qué? Porque tenemos encarnado todos los afectos que se pudiera uno imaginar. Y Ruth nos los dice a través de su libro, ¿no? Entonces, vivencia sencilla de la fe y los grandes valores. Usted va a encontrar ahí generosidad, solidaridad, fidelidad. Esa es Ruth. Allí la vamos a encontrar. Yo me quedé así sorprendida, como yo digo, uy, Dios mío, qué mujeres tan valientes. Dios mío, yo digo, Juana de Arco, le queda un bizcocho al lado de Ruth, Dios santo. Entonces, eso tan bonito de encontrar, uno puede ser así. Uno se queda con lo bueno. No puede estar, decía, una jefa siempre me decía, mire Nancy, usted puede estar en la chocolatería más grande, pero si usted no tiene que comerse chocolate, no se lo debe de comer. No, pero es que, no. La chocolatería está, pero ese chocolate no le pertenece, no le corresponde por salud o por lo que sea, usted no lo debe de comer. Entonces, mire esta vivencia tan sencilla de fe y de los grandes valores. Ese desprendimiento que vivía Ruth, ¿no? Se ha quedado acompañando a su suegra y toda esa fidelidad con Dios. Ir al templo, acompañar, ayudar, como cuando el Papa nos decía, María solicita el servicio de los demás, visita a su prima Santa Isabel. Entonces, mire cómo todo se va uniendo también, ¿no? Entonces, todo este recorrido, les recomiendo, pero como tenemos un proceso así muy bonito de leer la Biblia, es necesario y importante subrayar, sacar las palabras claves. Yo les decía en el videíto, tener un cuadernito, anotar lo fundamental, luego ir a buscar más, no quedarse aquí con esto, nada, porque esto es una pizquita, si nos vamos a la teología, uy, Señor bendito, el libro de Josué tenemos que, creo, verlo en un ciclo de 3 o 6 meses, entonces los que estudian, pues no, la profundidad, pero ir a buscar, mire, usted entra al Google y pone Josué bíblico, Iglesia Católica, Josué, Biblia Católica online, nos recomendaba el hermano Giovanni, está la Biblia de Jerusalén online, y están todos los pasos, ustedes no se pierdan. Y ahí le da todos los pasos, está Josué, libros históricos en la Biblia de Jerusalén online, todo, usted no se pierde, en caso de que de pronto no la tenga a mano, va en el bus, va en el carro, está en el trabajo, no le permite muchas cosas, usted está en su telefonito y puede. Entonces, ¿por qué? Porque estos libros, cuando yo inicio este recorrido, voy entendiendo toda la correlación que tiene el Señor y cómo se vincula con la humanidad para que ese gran plan de amor pueda desarrollarse de la mejor manera y pueda convertir todas estas cosas, todas estas situaciones en los diferentes entornos sociales, políticos, económicos, porque todo eso ellos vivieron, ¿no? Con la normativa, los reyes, los sacerdotes, todo lo vivieron, sea necesario e importante reconocerlo y entenderlo. Y entonces, para ir sellando, los libros del Pentateuco, ahí dice, para tener un poquito más de información, Pentateuco significa 5 rollos, del griego pente, 5 y teuchus rollos, ¿no? Y fundamental, Génesis, libros de los orígenes. No olvidar, orígenes, ¿de dónde viene? Cuando alguien dice, ay, pero a ver, explícame, pues que tú me hablas de la Biblia y no sé qué, orígenes, Génesis. Lo más memorable de la humanidad, Génesis, la creación armónica, eso no se me puede perder. Éxodo, libro de la salida de Egipto, salida al encuentro,
me voy, salida de Egipto, ¿no? Un recorrido que camina, Éxodo, un recorrido que lo hace muy bien. ¿Para qué? Para buscar esa salvación. Levítico, libro de los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, este libro no tiene leyes, costumbres, narrativas de Israel. Todos los censos que ellos vivieron durante su peregrinar. Entonces es importante saber reconocer. Ahí obviamente usted va a encontrar muchos nombres. Usted se va a cansar y va a decir, uy, Dios mío, tantos nombres. Pero va de a poco. El hermano Giovanni no los mencionaba. Si de pronto indica allí en el plan lector que es un mes y usted se toma 2 meses, no pasa nada. Pero lo que tiene que hacer en esa secuencia que ya nos han pautado. Eso es importantísimo, ¿no? Y Deuteronomio, libro de la segunda ley, que se adapta. ¿Qué quiere decir? Miren, hasta la ley se adapta. Y en el libro del Pentateuco, en el Antiguo Testamento, se flexibiliza la ley. En esa época y mucho más ahora, flexibilicemos los pensamientos, flexibilicemos nuestra mirada, flexibilicemos nuestro actuar y flexibilicemos nuestro estudio. ¿Para qué? Para que a través de ese estudio nosotros podamos entender que Dios es fiel y podamos cumplir ese plan de amor maravilloso, ¿no? Ahí está unos links donde hice la investigación también, que en lo posterior lo puedo pasar, y podemos decir que este estudio, este pequeño recorrido es pautado para poder ir entendiendo mejor el estudio bíblico, ¿no? Pero que este estudio bíblico me sirva a mí, ¿para qué cosa? Para entender, para comprender, para asumir ciertas acciones que yo debo de realizar, pero sobre todo para vivir de manera coherente y con el Señor en nuestro corazón y con una mirada única, con una mirada justa, con una mirada reverente a lo que verdaderamente es importante. Y lo que verdaderamente es importante, el amor de Dios. De colores, hermanos. 43. De colores. Con el tiempo. Sí, no.